Les doy la bienvenida a todas y todos en un nuevo episodio del podcast Hablemos de tu Salud de UC Christus, capítulo especial Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Mi nombre es Natalia Yáñez y hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Hablaremos sobre el trauma dentario en la práctica deportiva y cuáles son sus tratamientos. Por eso nos acompaña la doctora María Alejandra Salinas. Ella es cirujano dentista, especialista en endodoncia de nuestra red de salud. Doctora, bienvenida, Hablemos de tu Salud y muchas gracias por participar con nosotros. Hola Natalia, encantada de participar en este espacio para que podamos hablar de este espectacular tema que es muy interesante. Para partir nuestra conversación, en general siempre relacionamos los problemas dentales con las caries, por ejemplo, pero también hay algunos casos en que son ocasionados estos problemas por golpes. Estos muchas veces pueden estar asociados al deporte, ¿no? Sí, muchas veces pueden estar asociados al deporte, o sea, se ha visto en estadísticas internacionales que entre el 10 y el 39% de los golpes son ocasionados durante la práctica deportiva, durante diversos deportes. ¿Y qué hacer, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando en este momento y que a lo mejor lo han vivido o tienen ese temor de que ocurra en algún momento? ¿Qué hacer si sufre un golpe en la boca durante una práctica deportiva? Mira, primero que todo es tratar de mantener la calma. ¿Y por qué hago este pequeño información? Es porque la boca es un lugar al cual llega mucha sangre, es un tejido muy irrigado, la lengua, los labios, cualquier cosa pequeñita que ocurra en ese lugar va a sangrar mucho. Entonces nos alerta tanto a quien le ocurre como a quien está rodeando y uno se imagina que es una cosa muy terrible. Por lo tanto, lo primero es establecer la calma, tratar con lo que yo tenga a mano, una gasa, un algodón, de tratar de limpiar la zona, tratar de hacer un poquito de presión y ver de dónde está viniendo esta hemorragia. Es lo primero. Perfecto. Y después, por ejemplo, ¿qué hacer? Que muchas veces le ha pasado a personas que se les sale un diente, doctora. Eso es realmente impactante para la persona que está ocurriendo, pero es un tema muy relevante porque aquí si nosotros actuamos en primeros auxilios de buena manera, tratando de mantener la calma y tratando de darme este primer auxilio, voy a minimizar tremendamente la posibilidad de secuela. Lo primero es mirar este diente que está botado en el suelo muy probablemente y saber por dónde tomarlo. El diente tiene dos partes, una parte más larga que es la raíz, que probablemente va a estar un poquito cubierta con sangre, y una parte más blanquita que es lo que habitualmente vemos, que es la corona. El diente siempre tiene que ser manipulado desde la corona. Si yo tomo este diente y veo que tiene pedacitos de tierra y tengo suero o leche a mano, con un chorrito muy suave, limpio esta raíz sin rasparla, sin tocarla y rápidamente trato de poner el diente en donde debe estar, con la parte redondita hacia adelante y la parte cóncava hacia atrás. Muerdo una gasa y rápidamente acudo al servicio de urgencia. Y hacer lo mismo en el caso de que se quiebra el diente, por ejemplo. Si el diente se quiebra, ahí es otra la maniobra. Yo también trato de buscar el pedazo de diente fracturado, que es fundamental para que podamos hacer nosotros después una urgencia exitosa con el odontólogo. Si logro localizar ese pedazo o pedacitos de diente fracturado, los puedo poner en un frasco limpio. Eso puede ir seco o puede ir con leche o con solución fisiológica y rápidamente me desplazo al servicio de urgencia. Si no encuentro los pedacitos no es problema porque el odontólogo va a poder solucionar esto sin los pedazos también. Perfecto, qué buenos datos, doctora. Y bueno, entra como la duda entonces de estas personas que estamos hablando, ¿cierto?, de la práctica deportiva. Cuando van a la urgencia, al servicio de urgencia, ¿qué tratamiento se le hace a estas personas? Primero que todo, limpiar la boca para poder observar efectivamente el grado del daño. Y hay variados tratamientos dependiendo de qué es lo que le pasó a esta persona. Si solamente es una herida pequeñita, que es como un raspón, nosotros damos indicaciones locales. Si esa herida es más profunda, probablemente vamos a poner un punto de sutura. Y si ya nos dedicamos a los dientes, si este diente, en esta pregunta que tú me hacías, que el diente se quiebra y el diente nosotros podemos pegarlo, lo vamos a adherir y va a quedar perfecto en ese momento.
Si el diente no trajeron el pedacito, nosotros vamos a reemplazar ese pedazo con materiales estéticos actualmente que cuenta la odontología. Y las otras cosas que pueden ocurrir es que los dientes se hayan soltado o se hayan desplazado. Cuando esto pasa, nosotros tenemos que volverlo a su lugar y ferulizar, que es una especie de yeso para los dientes que se hace con diversos materiales, y va a estar esta férula, que es como una especie de frenillo, la cantidad de tiempo necesaria para ese golpe. Por otra parte, en el caso de que este diente se salió, me dio mucho susto, no pude ponerlo yo en el lugar del accidente y tomo la precaución de llevarlo rápidamente en un frasquito con leche, lo que va a hacer el dentista es volverlo a la posición y también ferulizarlo. Esos básicamente son, a grosso modo, los grandes tratamientos que nosotros hacemos. Doctor, y pensando en las personas que les ocurre esto, ¿tiene que ser recurrir inmediatamente al servicio de urgencia? ¿Qué pasa si pasa un día? Si pasa un día, en la mayoría de los golpes se dificulta un poquito más el diagnosticar qué es lo que pasó como golpe, y especialmente en la avulsión, que es cuando se sale el diente, nos complica muchísimo, porque cuando hay un retraso en la asistencia va disminuyendo mucho el pronóstico que este diente sea capaz de adherirse de nuevo al hueso de manera saludable. Ese diente se va a tender a pegar al hueso, y si es un paciente muy joven va a tender a generar malformaciones posteriores en este lugar. Por otra parte, vamos a tener una cantidad de tiempo en que, en el caso de una fractura dentaria, el paciente va a estar sin su pedacito de diente. Esto causa claramente una alteración, digamos, en la vida familiar. Hay un componente psicológico, un componente estético, un componente funcional. Así que la recomendación es tratar de acudir lo más rápidamente posible. Una vez ya comenzado el tratamiento, ¿cierto?, de la persona que tuvo ahí un trauma dentario, ¿cuáles son los pasos siguientes? ¿Cómo el seguimiento de este trauma, la recuperación del paciente? Hoy, esta pregunta es súper relevante porque hay mucho desconocimiento en general. ¿Qué es lo que pasa después de un golpe? Nosotros todos nos asustamos, se soltó el diente, nos preocupamos de que el pedacito se pegue y después como que nos olvidamos. Gran parte de lo que nosotros vemos en la clínica es que posteriormente al trauma, meses, años inclusive después, empezamos a ver consecuencias que, si no se detectan en forma temprana, los tratamientos son mucho más complejos, o incluso teniendo que llegar a indicar la extracción de piezas dentarias por el avance de las consecuencias que pueden ser reabsorciones, por ejemplo. Así que es importantísimo de que cuando nosotros tenemos un trauma, este trauma no solamente se vea a la urgencia, sino que se inicie un seguimiento, especialmente con un odontólogo que sea capaz de detectar las secuelas en forma temprana. ¿Cuáles son las recomendaciones que le podemos entregar a todos los deportistas que nos están escuchando en este momento y tuvieron un golpe en su boca? Las recomendaciones para volver a la práctica. Para volver a la práctica, lo primero, ojalá, si el golpe fue hace tiempo, es hacerse un chequeo para verificar que ese golpe no haya ocasionado consecuencias a largo plazo, por ejemplo, una calcificación, que el tejido se haya necrosado y esté totalmente desapercibido, que el diente esté con un pedacito menos. Es lo primero, tratar las secuelas si es que ocurrieron, y si no ocurrieron, tratar de descartar también la presencia de factores de riesgo. Eso es muy relevante, especialmente para los deportistas. Ya si yo practico un deporte de contacto, estoy con un factor de riesgo que, con una maniobra muy sencilla, que es generar un protector bucal hecho por un dentista con las características ideales para el deporte que yo practico y que cubra las superficies adecuadas de los dientes para protegerme de un nuevo golpe. ¿Y cómo puedo prevenir ese nuevo golpe, doctora? Eso también es una pregunta súper relevante. Nosotros, cuando recibimos a nuestros pacientes en el servicio de urgencia, además de tratar la urgencia propiamente tal, nos dedicamos a identificar factores de riesgo. Factores de riesgo como, por ejemplo, la malposición de los dientes superiores. Es decir, que, por ejemplo, tenga los dientes de arriba mucho más adelante que los dientes de abajo. Si tengo, por ejemplo, también respiración bucal
que no ha sido detectada, no ha sido tratada en forma multidisciplinaria, también puedo tener una deformación en mis huesos que exponen mis dientes a un golpe. Si yo me caigo, lo primero que va a chocar va a ser el sector anterior de la boca. Entonces es importante que en un trabajo multidisciplinario con otorrinos, ortodoncistas, podamos corregir dónde están ubicados estos dientes para tratar de minimizar la posibilidad de un nuevo golpe. Doctora, y a lo mejor una pregunta que se están haciendo mucho ya. Yo me hago este tratamiento, me restauran mi dentadura, el temor como a no quedar parecido a los otros dientes. ¿Qué le podemos decir a las personas que no escuchan? Eso es algo también que deben tener la tranquilidad en el sentido que la odontología ha progresado mucho en los últimos años. Tenemos materiales estéticos tremendamente, prácticamente imperceptibles a la visión, hechos por rehabilitadores, por odontólogos que estén muy capacitados en generar estas restauraciones estéticas. Y además, algo importante en relación a eso es que cuando ustedes recuperan el pedacito de diente, ese pedacito de diente nosotros lo podemos adherir, y cuando es un pedazo de diente que es grande, que encaja a la perfección, se restablece inmediatamente la estética, la oclusión, que es la forma de morder, y claramente la felicidad de vernos con nuestro diente ahí, que es algo que a todos nos impacta. A nadie le gustaría estar con un pedazo de diente quebrado. Así es. Bueno, doctora, en UC Christus contamos con un equipo que es especializado en atención de deportistas y su salud dental, ¿cierto? Para que nos cuente un poco más acerca del equipo con el que trabaja para esto. Hemos armado en Clínica San Carlos de Apoquindo un equipo fantástico de especialistas en odontología en todas las disciplinas, en ortodoncia, en odontopediatría, en periodoncia, en rehabilitación oral, en endodoncia, cirujanos maxilofaciales, en que nosotros hemos logrado estandarizar como equipo la manera de resolver las urgencias basado en la mejor evidencia disponible de acuerdo a las guías internacionales de la Asociación Internacional del Trauma. Posteriormente a eso, independiente cualquiera de nosotros que trate su urgencia, ese paciente es dirigido al programa de seguimiento de secuelas, en el cual trabajo yo en endodoncia, para poder definir si ese diente se encuentra recuperado, si estamos con una necesidad de seguimiento, si necesitamos algún examen complementario, y lo más importante, no sobreindicar tratamiento. Vemos en esta área que muchas veces, producto del desconocimiento de lo que ocurre en la fisiología de un diente traumatizado, se sobreindican, por ejemplo, tratamientos de conducto que no son necesarios. Es importante tener paciencia, pacientes y familias adheridas al tratamiento que vuelvan a este programa a seguir, y muchas veces evitamos hacer tratamientos de conducto. Sacamos las férulas cuando es necesario, hacemos los seguimientos de acuerdo también a las guías internacionales, derivamos al ortodoncista para poder tratar factores de riesgo, y cuando tenemos nuestros deportistas, ya sea amateur o profesionales, hacemos el protector bucal, que es determinante al tipo de deporte. Delgaditos, que se adaptan, que no interfieren con el patrón de respiración y que van a proteger las estructuras que sean necesarias. De manera que tenemos un programa muy interesante, yo creo que inédito en cuanto al seguimiento y al manejo multidisciplinario en relación al manejo integral del trauma dentoalveolar. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias por entregarnos todos estos detalles y entender un poco más acerca de lo que es el trauma dentario. Gracias por participar con nosotros. Encantadísima, y muchas gracias a ti por la invitación. En UC Christus brindamos una atención de excelencia centrada en el paciente. Nuestra red integra campos clínicos, investigación, tecnología, junto con un equipo profesional de alto nivel y con mucho compromiso. Contamos con todas las especialidades odontológicas y brindamos atención dental desde las acciones preventivas hasta lo más complejo. Para más información ingresa a uccristus.cl. Muchas gracias por seguir Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Christus. Nos encontramos pronto en un nuevo episodio.